La columna está formado por cierta cantidad de vértebras. Cada una de ellas recibe una determinada denominación médica. En el recién nacido existen 33 vértebras en total, pero conforme el individuo, el ser humano, va madurando, esa cantidad de vértebras se reduce a solamente 26 vértebras cuando llega a adulto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Perderá vértebras? No, lo que pasa es que va a ocurrir un proceso de solidificación de ciertas vértebras, las cuales pasaremos a explicar a continuación. Primero vamos a especificar las vértebras y sus denominaciones. Se va a ver un poco borrosa esta imagen, pero vamos a ir precisando y aclarando. La primera vértebra o la vértebra superior de toda esta columna recibe un nombre especial, se llama atlas. Y esta vértebra que está en la parte superior es la que entra en contacto con todos los huesos de la cabeza, pero directamente entra en contacto con el hueso del cráneo llamado occipital. En resumen, la primera vértebra se denomina atlas. La vértebra que sigue a el atlas es una vértebra que se denomina axis, A-X-I-S, axis, que es la segunda vértebra. Es decir, la primera se llama atlas y la segunda se llama axis. Las demás vértebras ya no tienen un nombre específico. Comencemos entonces señalando las clases de vértebras que hay en nuestra columna vertebral. Estamos hablando de la columna vertebral de un adulto, por lo tanto aquí vamos a observar 26 vértebras. Las vértebras superiores se denominan vértebras cervicales. Vértebras cervicales y son 7. Aquí tenemos una vértebra que hemos dicho que se llama atlas. Atlas, A-T-L-A-S, atlas, que es la primera cervical, C1. La segunda cervical se llama axis. La tercera cervical, estoy señalándola. La cuarta cervical, la quinta cervical, sexta cervical que está por aquí, y la séptima cervical que vendría a ser esta. Y ahí tenemos entonces las 7 vértebras que forman parte de la sección llamada vértebras cervicales. Son 7 vértebras, 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos la quinta, la sexta estaría acá y aquí estaría la séptima. Las 7 vértebras cervicales. Y se comienza a denominar desde la parte superior hasta la parte inferior. Son 7 vértebras cervicales. Debajo de las 7 vértebras cervicales nos encontramos con las vértebras dorsales y son 12. Aquí tenemos especificado este número, son 12 vértebras dorsales. Son las vértebras que estoy señalando. Sería la primera dorsal, así se le llama a esta vértebra. La que continúa desde arriba hacia abajo sería la segunda dorsal. Aquí tenemos la tercera dorsal, cuarta dorsal, quinta dorsal, sexta dorsal, séptima, octava, novena, décima dorsal, onceava dorsal y la 12ª dorsal. Estas 12 vértebras dorsales se unen a las costillas. Debajo de las vértebras dorsales tenemos las vértebras lumbares, que son 5. Son estas de amarillo.
Tenemos la primera lumbar, así se le llama, la segunda lumbar, la tercera lumbar, la cuarta lumbar y la quinta lumbar. Son 5 vértebras lumbares. Y estas vértebras lumbares son las que cuando ya la persona llega a cierta edad comienzan a doler y molestar. Una idea que debe quedar bien clara es que cuando una persona no hace ejercicios por diversas razones, su columna vertebral va paulatinamente soldándose, va endureciéndose. Y lo que ocurre es que cuando ya se va endureciendo las vértebras, se van fusionando una vértebra con otra, y eso es lo que ocurre generalmente más en las vértebras lumbares conforme avanza la edad. Y cuando ocurre esto, entonces las personas tienen dificultades ya para movilizarse, para levantarse, para caminar, sufren demasiado. ¿Por qué razón? Porque estas vértebras, al ya perder movilidad, provocan ciertos dolores en órganos importantes y vitales, como los riñones, por ejemplo. De ahí la importancia de hacer ejercicios permanentemente. Porque si uno deja de hacer ejercicios, por más que después trate de recuperar esa rutina, ya sería demasiado tarde y estas vértebras se habrán soldado y la persona ya definitivamente no va a poder volver a hacer sus actividades de manera regular. Luego tenemos las vértebras sacras, que cuando es un recién nacido, existen en esta parte 5 vértebras sacras, pero conforme va madurando, esas 5 vértebras sacras se fusionan, se sueldan todas ellas y forman solamente una vértebra sacra. Y esta vértebra sacra se une al hueso de la cadera, al hueso sacro justamente. Finalmente tenemos las vértebras del coxis, que son estas vértebras que van justo donde se encuentra justamente la parte inferior de la cadera, donde se encuentra, digamos, el medio de las nalgas. Ahí es donde están estos huesos llamados vértebras del coxis. Cuando el ser viviente o el ser humano nace, son 4 de estos huesitos llamados coxis. Son 4 vértebras coxis. Pero conforme va esta persona madurando, estos huesos del coxis también se sueldan y quedan convertidos en un solo hueso, coxis. El hueso coxis viene a ser un rezago, un indicador de nuestro proceso de evolución. Nuestros antepasados tenían cola, pero ya nosotros, conforme hemos ido evolucionando, hemos considerado innecesaria esa cola y por lo tanto las vértebras que formaban nuestra cola, o la cola de nuestros antepasados, ya solamente forman un rezago a través de estas cuatro vértebras que cuando ya llega la adultez se sueldan, se fusionan y forman un solo hueso aquí. Sumando todos los huesos que forman la columna vertebral, tendríamos aquí 7 vértebras cervicales, más 12 serían 19 vértebras hasta ahí, más 5 lumbares serían 24 vértebras. Ya en un adulto hay solamente una vértebra sacra. Se han fusionado las vértebras que había cuando era un niño y en la etapa madura ya solamente forman una sola vértebra sacra y también una sola vértebra del coxis en el adulto. 7 más 2, 19 más 5, 24. 25, 26 son las vértebras que forman la columna vertebral de un adulto.